Pero hoy Dios nos quiere hablar sobre el tema: ¿eres oveja o eres cabra? ¿Eres oveja o qué? ¿O eres cabra? Y dígale a la que está a su lado: ¿eres oveja o eres cabra? ¿Eres oveja o qué? ¿O eres cabra? Amén. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros miramos la palabra, yo quiero que usted entienda lo que Dios hoy nos va a hablar y quiere llevarnos a entender que nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre una oveja, qué es una oveja y qué es una cabra. Entonces, cuando Dios vaya hablando a través de la palabra a nuestras vidas, entonces el Espíritu Santo de Dios nos irá redarguyendo y nos irá diciendo: si ve, yo tengo que hacer de usted, cabra, una oveja. Y Él es el que ministra nuestras vidas. Amén. Vamos al libro de Mateo capítulo 25, por favor. Mateo capítulo 25. Y dice el Señor así: Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, ¿ya lo tiene ahí? Verso 31 al verso 33, y dice la bendita palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, o sea, de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabras a su izquierda. Entonces, ¿de qué Dios quiere hablarnos hoy? Sobre el tema ¿qué? ¿Eres oveja o eres qué? Cabra. La Biblia menciona y dice que llegará el día en que el Señor Jesucristo tendrá que separar a las ovejas de las cabras. Así como crece la cizaña juntamente con el trigo, dice que al fin ellos será arrancada la cizaña cuando se va a coger el trigo. Y Dios está hablando y mencionando que en los últimos días separará el Señor las ovejitas de las cabras. ¿De qué? Así como lo hace el pastor, y estableciendo así una gran diferencia que tiene que hacer el Señor entre las dos especies. En Mateo capítulo 24, ahí dale la vuelta, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué habrá, qué señal habrá en tu venida, el fin del siglo. Los discípulos oyen que el Señor está hablando de ello, de los últimos tiempos, cuando vendrá el juicio sobre las naciones. Y los discípulos le preguntan, le dice: dinos cuándo será este tiempo y qué señal habrá cuando eso ha de ocurrir o acontecerá. Pero el Señor es muy claro y específico, y yo siempre he dicho algo: Dios podrá usar algo o lo que Él quiera para poder hablar a nuestras vidas. Y el Señor toma como ejemplo 3 parábolas y les habla a los discípulos como ejemplo. Y esas 3 parábolas, una de ellas les habla sobre el siervo fiel y el siervo infiel. Pone ese ejemplo porque está hablando de la cabra y la oveja. Está hablando del trigo y la cizaña. Pero también el Señor les dice el siervo fiel y el siervo infiel. También les habla de las vírgenes. Les habla de las vírgenes prudentes y les habla de las vírgenes insensatas. Pero también les pone la parábola de los talentos y les dice, les habla del hombre diligente y del hombre ineligente. O sea, en pocas palabras,
del hombre que hace lo que Dios le manda y el hombre que no hace lo que Dios le manda. Y concluye lo que leímos en Mateo 25:31 con el juicio a las naciones, donde él enfatiza y haciendo una comparación entre estas dos especies. Las ovejas son aquellos hijos de Dios que han mantenido firme, que a pesar de las pruebas, de las circunstancias, ellos han mantenido firme y hacen la obra por amor al Señor, por amor al prójimo. Esas son las ovejas. Las cabras representan a aquellas personas que se encuentran dentro y fuera del ministerio, que a pesar de escuchar la palabra de Dios, se niegan a buscarle y a servirle con todo su corazón. Entonces míreme la diferencia. Las ovejas oyen la voz de Dios, que es su pastor, y por amor al Señor, por amor al prójimo, por amor a las almas, ellos hacen las cosas con amor. Las cabras lo contrario, pueden escuchar la palabra del Señor, pueden escuchar mensaje tras mensaje, pueden estar dentro del ministerio, fuera del ministerio, pero nunca sirven al Señor de corazón. Amén. Entonces, Dios usa la simbología de estos dos animales para representar, pon cuidado esto, para representar la vida espiritual de dos tipos de personas. Dios pone el ejemplo de esta cabra y la oveja para enseñarnos a nosotros como seres humanos o como cristianos la simbología de lo que representa dos personas, uno que es cristiano y el otro no. Así como hay dentro de la iglesia cabras y ovejas, así como hay trigo y cizaña, así como hay noche y día, también hay cabras dentro de las iglesias. ¿O usted no se ha dado cuenta de eso? Y si nosotros miramos y nos damos cuenta, decimos, bueno, yo soy cabra o soy oveja. Y Dios nos va hablando cada día y nos va enseñando a darnos cuenta realmente que ¿qué somos? Si somos cabras o ovejas. Pero hay algo que tienen en común estos dos animales. Las cabras y las ovejas tienen algo en común y pueden vivir entre ellas. Pueden vivir juntas, digámoslo así, o pueden pastear juntas, digámoslo así, o pueden estar en el potrero juntas. Así como están dentro de las iglesias, hay cabras y hay ovejas y están juntas. Las ovejas son animales gregarios. ¿Qué es un animal? ¿Qué significa esto? Esta palabra gregarios. La palabra gregarios son los animales, las ovejas que no pueden vivir solas, que no pueden estar solas, que no pueden estar apartadas de la manada, sino que siempre estarán con su manada, siempre estarán con el rebaño. Ese es el animal gregario. Las cabras no. Las cabras no son animales gregarios. No les gusta estar en grupo con su manada, con su rebaño. No les gusta. Las cabras buscan su supervivencia independientes. Ellos son fuera de la manada. Les gusta estar las cabras fuera. No les gusta estar con el rebaño. Entonces ellas están solas. Yo no sé si usted pronto ha tenido la oportunidad de ver una cabra por allá trepada en una loma, en dos patas, cogiendo ramas. A pesar de que ellas dos, se ha llegado a los estudios que tienen la misma balada, ¿no? Dice que balan. Pero cuando uno mira entre el balido de la oveja y el balido de la cabra, dice que de pronto mencionan unas letras. La oveja puede mencionar una letra y dice me, menciona la M. La cabra es B, menciona como que la P, pero si usted se da cuenta, las dos balan. Entonces nosotros vamos mirando eso, tienen en común eso. Las ovejas no tienen cuerno. ¿Por qué no tienen cuernos? Porque ellas no les hace falta, porque no son peleadoras. Usted no ha visto un par de ovejitas agarrándose. Y esto nos está hablando dentro de la iglesia, ¿no? Yo no veo esas ovejitas entre hermandad y agarrándose.
¿O hay ovejas, cabras así? Las ovejas no necesitan de cuerno porque ellas no necesitan defenderse de la otra ovejita. Pero las cabras sí. Sí tienen cuernos porque ellas son peleadoras. Entre sí pelean y utilizan sus cuernos para defenderse, sus cachos. Y dentro de la iglesia de pronto hay cabras entre hermanitos que se pelean. El uno no le habla al otro. El uno es indiferente con el otro. ¿Ah? El uno es indiferente con el otro. No se habla. ¿Por qué? Porque la cabra se cree autosuficiente. La oveja es humilde. La cabra se cree que todo lo sabe, que todo lo puede. La cabra cree que si ella o él se va del ministerio, el ministerio se acaba, la obra se acaba. Pero déjame decirte que así como pueden convivir la oveja y la cabra, así pueden estar dentro de la iglesia el trigo y la cizaña. Y Dios, por su amor y por su misericordia, habla al corazón de las dos personas. Entonces, ¿qué pasa con estos dos animales? Que la cabra sí necesita, ¿qué? Los cuernos. La cabra no tiene necesidad de ser pastoreada. Las ovejas sí. La oveja tiene la necesidad de ser pastoreada, perdón. Necesita de su pastor. ¿Para qué? Para que la alimente, para que la guíe, para que la discipline, para que la cuide, para que la corrija. Entonces la oveja necesita de su pastor. Lo contrario de la cabra. Usted nunca verá una cabra en manada. Siempre usted verá las cabras brincando. De ahí es donde viene un dicho que dicen: parece una cabra de brincona. ¿Sí o no? ¿Se ha oído usted ese dicho? Dicen, este es como una cabra, brinca por todo lado, es brincona. Y las cabras son brinconas. Las ovejas no. Las ovejas necesitan de un pastor. La cabra no necesita de un pastor porque se cree independiente. O sea, como diciendo que él puede enfrentar su situación, enfrentar su vida, vivir afuera sin la necesidad de Dios. La oveja necesita de pastor y necesita ser pastoreada, porque si no se le pastorea, va a correr peligro de las fieras, va a correr peligro del mundo, va a correr peligro de las corrientes, de las filosofías del mundo, de las modas, de las tradiciones. Entonces la oveja va a correr si no se somete ahí. Hay algo que entender. Míreme esto bien bueno. La oveja nos muestra o nos enseña 4 cosas. La oveja tiene templanza. La oveja tiene sujeción. La oveja tiene humildad. Y la oveja tiene dependencia. Y estas son las cualidades que nosotros como cristianos necesitamos para caminar dentro del evangelio. Estas cualidades que tiene la oveja son las que nosotros necesitamos para poder caminar dentro del evangelio. Una de ellas que tiene ¿qué? Templanza. ¿Qué es la templanza? Cuando un cristiano tiene templanza, evita caer en pleitos, evita caer en contiendas. Esa persona, cuando tiene templanza, se llama que tiene dominio propio y evita caer en pecado, evita caer en murmuración. Así como te decía, las ovejas no necesitan de sus cuernos para pelear, porque ellas son humildes y tienen templanza, o sea, se pueden sostener. Y es triste ver hoy en día dentro de las iglesias, entre los hermanos, se pelean, se hacen indiferencia. Un pastor critica al uno, el otro al otro. Un pastor se cree más que el otro dice yo soy mejor que el otro. ¿Por qué? Porque a veces no hay templanza en una persona. Y las ovejas nos enseñan esto,
Que una oveja tiene ¿qué? Templanza. O sea, eso se llama dominio propio. Cuando tú tienes dominio propio, no eres llevado por el pecado, no eres seducido por el pecado. Pero cuando tú no tienes dominio propio, no tienes templanza, vas a ser presa fácil para el enemigo. Vas a caer muy fácil dentro de las garras del enemigo. Y por eso es que mucha gente cae en pecado. ¿Por qué? Porque no tiene templanza, no tiene dominio propio sobre su propio cuerpo, sobre su propia emoción, sobre sus propios pensamientos. Entonces caen fácilmente porque no hay ¿qué? Templanza. Otra cosa que nos enseñan las ovejas es la sujeción. ¿Qué demuestra la sujeción en la oveja? En la oveja demuestra la sujeción, demuestra humildad y obediencia. Cuando una persona es sujeta al pastor, primeramente a Dios. Aquí estamos hablando del pastor de pastores, que es el Señor. Una oveja cuando tiene sujeción se somete a Dios. Y yo siempre he dicho esto. Si una persona dentro de una iglesia no se somete a Dios, sí que se va a someter a una autoridad humana. Olvídese y nunca piense que un ser humano, si no se somete a Dios, el Rey de Reyes, nunca se someterá a una autoridad humana. Porque él tiene la tendencia de ser cabra. Él tiene la tendencia de ser independiente. Entonces esa cabra piensa que lo que él analiza, lo que él piensa, lo que él dice, lo que él actúa, lo que él hace es mejor que todos los que están allá. Esa es la cabra. Y por eso esa cabra nunca tiene sujeción. Porque cuando una persona está sujeta a Dios, se somete a las autoridades impuestas por Dios, gústele o no nos guste. A veces míreme acá. A veces hay personas que están dentro de las iglesias y se les predica la palabra de Dios, la sana doctrina. Y de pronto a esa persona le cuesta someterse ahí, pero se predica una sana doctrina. Él dice, aquí está bien, pero no me someto. Y hay personas, es lo triste que a veces esa persona no se somete ahí y va a otro lugar donde no le predican la sana doctrina, donde no le dan pastos frescos, y esa persona resulta sometida a ese lugar. Y ahí es el dicho que dice que el Señor dice fue como cordero al matadero. Y hay una palabra que dice parecen borregos, ¿sí o no? Dice, es que usted es como un borrego. ¿Se ha oído eso? Hace todo lo que el pastor le dice. Usted le dice al pastor, corra para allá y usted corre. Parece un borrego, le dice. Yo pregunto, ¿y qué dice el Señor? La palabra, que fue llevado como un cordero al matadero. Y ahí este texto lo utilizan muchos predicadores para manipular las ovejas. Y le dicen es que usted tiene que hacer todo lo que el pastor diga aquí en esta iglesia. Lo manipulan. Pero nosotros debemos de aprender de las ovejas tener ¿qué? Sujeción. Entonces Dios nos está hablando. Y llévate esto en tu mente y en tu corazón. Si tú no te sujetas a Dios, nunca te sujetarás al pastor como autoridad. Y lo más grave es que nosotros no nos sujetamos a Dios, pero en nuestro trabajo nos sujetamos a una persona que no tiene el temor de Dios. Y no estoy diciendo con esto que usted ahorita mañana llegue allá a la empresa y sea rebelde. A usted le dicen el horario es aquí a las 7 y 6:50 está cambiándose en el vestir. ¿Es así o no es así? Nos sometemos y decimos el culto es a las 9 y llegamos a las 10:30. Entonces no se sabe si somos cabras o ovejas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta como seres humanos. Y créame que sí. Hay personas que dicen, ay, es que toda la semana madrugando, el día domingo voy a descansar un poco más y llego más tarde. Pero el día lunes madruga. Es más,
desde el día domingo por la tarde o en la noche, deja listando las cosas para el otro día, para que no le coja la tarde. Y a veces venimos el día domingo a la iglesia y madrugamos tarde, nos coge la tarde y empezamos a listar las cosas. ¿Qué pasó? No, es que me cogió la tarde porque no dejé alistando las cosas. Otra cosa que nos enseñan las ovejas es unidad. Es unidad. Nunca usted ve una oveja fuera del rebaño. Esa oveja siempre está con el rebaño. ¿Y qué representa, qué refleja la unidad dentro del cuerpo de Cristo? Siempre debemos de estar en unidad. Y hay algo que me preocupa hoy en día, es que la iglesia no es unida. Cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de abre tus ojos. Estoy hablando de la iglesia a nivel del mundo, a nivel de la tierra, el cuerpo de Cristo. Y la iglesia le falta unidad. ¿No se ha dado cuenta que unos dicen tener la verdad y otros dicen yo tengo la verdad? Unos dicen yo tengo la razón, otros dicen yo la tengo, pero nunca hay unidad. Yo pregunto, ¿por qué descendió el Espíritu de Dios en Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué descendió? ¿Porque habían cabras y ovejas? ¿O porque había una unidad en ellos? Porque estaban todos unánimes dentro, ahí convocando. Y por eso es que hoy en día la gente clama por avivamientos y pide avivamientos, cuando en la vida de uno, dentro de la congregación donde estamos, no hay unidad. Debemos tener unidad o hermandad como un cuerpo de Cristo que somos nosotros. No hay unidad. Los unos cogen para un lado, los otros para el otro. Si nosotros que somos aquí como 80, 100 personas, a veces nos cuesta saludarnos el uno al otro. Y yo miro que unos cogen y el otro, sálvese quien pueda. Hermano, ¿por qué no tenemos la unidad si la Biblia dice que somos todos del mismo sentir y que tenemos el Espíritu Santo, el mismo Señor? ¿Por qué no nos tomamos 5 minutos para saludar al que está al lado? Para conocerle, al menos decir de pronto si necesita una oración, el por qué llorar por ti. Nos falta unidad, nos falta hermandad dentro del cuerpo de Cristo. Y a veces queremos que descienda el Espíritu Santo y que haya un avivamiento en la congregación, cuando dentro de ti te falta tener templanza, sujeción y unidad. La unidad es la que hace que el Espíritu Santo, como dice la palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, está hablando de unidad. Dice, ahí estaré yo. La palabra dice en Amos, dice, es mejor 2 que uno solo. Es mejor el cordón de 3 nudos que uno solo. Son 2. Es mejor 2 porque si el uno está cae, el otro le levanta. 2, dice, se calentarán mejor. Y a veces se nos olvida a nosotros como cuerpo de Cristo que debemos tener unidad dentro de ello. Unidad hasta para adorar al Señor. Yo he visto que mientras unos adoran, otros están a la expectativa a ver qué le pasa al que está al lado. Cuando nosotros venimos es aquí a reunirnos, es a tener la unidad con el Espíritu Santo de Dios, para que Él hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones. ¿Por qué cree que la iglesia de los Hechos de los Apóstoles hacían tantas cosas? ¿Cuántos han leído el libro de Hechos de los Apóstoles? Es tremendo. Mi pregunta es, ¿me identifico con ello? Algo que hay cuando hay unidad, cuando está el Espíritu de Dios en esa persona. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, usted encuentra que lo primero que hicieron ellos era predicar el evangelio, evangelizar, donde iban. Y hoy no se hace eso. No oramos el uno por el otro, porque no hay unidad. Nos falta hermandad dentro del cuerpo de Cristo.
Nos falta ser compasivos, tener compasión el uno por el otro. Eso nos falta desde el pastor para abajo. Entonces a veces nosotros creemos que porque él es el pastor no tiene pruebas, no tiene dificultades. Creo que porque ustedes reciben la palabra no pasan pruebas. ¿Qué tal si nos acercamos un día y rompemos esa división y pedimos que el Espíritu Santo traiga unidad dentro de nuestras vidas? El que está a tu lado no sabes qué está haciendo, qué está viviendo. El que está al lado tuyo no sabe si anoche comió o no comió. Tú sabes cuál fue el alimento de él que comió anoche. No sabes si tiene empleo o no tiene. No sabes si tiene provisión o no la tiene. Pero ay de que le dé papaya y que medio esté medio por ahí mal, le cae encima. Ahí se va y busca a otros hermanos y le cae encima. Ahí sí tiene unidad, pero para darle encima. Tenemos que aprender a tener unidad, ser unidas. Las ovejas permanecen juntas en un solo rebaño. Las cabras brincan para todo lado y las cabras cornean al que está a su lado, porque dicen, yo tengo cachos, y se sabe defender. Las ovejas no. Las ovejas tienen el espíritu ¿de qué? De unidad. Unidad. Otra cosa, las ovejas tienen la dependencia, no independencia, la dependencia. ¿De qué? Del poder reflejar confianza y absoluta en su pastor. Las ovejas dependen totalmente y absolutas de su pastor. Van por donde su pastor las lleva. Ellas van atrás donde el pastor las lleva. Comen pastos lo que el pastor les da. Ellas no se alimentan de cualquier cosa. Ellas dependen totalmente ¿de quién? De su pastor. Ahora pregunto, usted no tenga que depender de mí. Estamos hablando del pastor, del Rey de Reyes. Tenemos que aprender a tener confianza absoluta en Dios y dependencia total de Dios. Creer que Él, en medio de la prueba que estoy, como tengo confianza y dependo de Él, yo voy a creer que Él me va a sacar del problema. Yo voy a entender que Él es mi proveedor y mi sanador cuando tengo confianza plena en el Señor. Si no hay confianza en Él, créame que usted nunca le va a conocer a Él, porque usted nunca va a entender que Él es su sustento y su ayuda, su salida, el que lo consuela, el que lo levanta. Pero hay cosas que el pastor quiere sanar la oveja, y como la oveja es cabra, no se deja sanar. No va al Señor. Dice, no, yo puedo sola, yo puedo solo. Y se la pasa brincando de un lugar a otro. Tenemos que tener ¿qué? Unidad. El pastor, una oveja se deja disciplinar. La oveja se deja cuidar. La oveja se deja pastorear. La oveja se deja corregir por su pastor. La cabra no. La cabra huye de la corrección. La cabra huye de la exhortación. La cabra huye de la disciplina. Y hay de aquel que vaya y le moleste a la cabra. Lo coge a cacho, lo cuernea. ¿Y usted quién es? Y usted le llama la atención y eso se levanta, saca, ahí mismo saca los cachos, porque nunca le gusta que la corrijan. Le gusta la independencia, le gusta estar sola. Y muchos de pronto dentro de la iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo voy a estar? ¿Puedo ayudar en algo? No, no necesito. A mí me lo han dicho. ¿Te puedo ayudar en algo? No, no necesito, gracias. Y yo digo, yo sí necesito. Porque las cabras son rebeldes, son autosuficientes, son orgullosas. Las cabras son imponentes, arrogantes, impulsivas. Usted no ha visto una cabra cuando usted le va a corregir y le habla, usted le dice, ¿cómo es? No, pues, y ahí mismo se levanta y se prepara.
y se alista para la defensa. La oveja no. La oveja agacha la cabeza. Por donde va el pastor quiere llevarla, ella sigue a su pastor porque le gusta la disciplina, le gusta la corrección, le gusta la exhortación y le gusta la amonestación de su pastor. Ahora yo pregunto, como ovejas que somos, ¿nos gusta la disciplina del Señor? ¿Nos gusta la amonestación del Señor? ¿Nos gusta cuando Él empieza a coger ese lazo y nos aprieta? ¿Nos gusta? A veces no. Y por eso no nos acercamos a Él para que nos sane, para que Él sea sanando nuestras vidas. Otra cosa que hacen las ovejas: dan fruto. Las ovejas dan fruto. Mira esto. Estudios han determinado que las ovejas tienen la capacidad reproductiva desde los 6 meses. Dice que son capaces de dar a luz, escucha esto, son capaces de dar a luz al año. Ellas son reproductivas. También se ha demostrado que el 90% de las ovejas son fieles, son fértiles. Es decir, que las ovejas son animales ¿qué? Reproductivos, que dan fruto durante su vida. Ellas nunca dejan de dar fruto. A partir de los 6 meses empiezan a dar fruto ya. Son reproductivas. Ellas dan fruto durante su vida. Durante Dios les permite estar con vida, nunca dejan de dar fruto. Siempre están dando fruto. Siempre están produciendo. Siempre están dando las ovejas. Las cabras no. Las cabras no. Ellas no dan fruto constantemente. Ellas dan fruto, pero no constantemente. Ni se reproducen constantemente. Solo por épocas y determinando el tiempo, determinando el clima, dan fruto las cabras. Ellas no son fructíferas constantemente. Ellas dan fruto, pero por épocas, dependiendo el clima. Las ovejas no. Desde los 6 meses, ellas dan fruto durante toda su vida. Las ovejitas dan fruto. Entonces ya vamos viendo cómo estamos, en qué lugar estamos. Dígale al que está a su lado, ¿cabra o oveja? Ahí sí no. Ahora imagínese una oveja que no se reproduzca constantemente. ¿Qué pasaría? O que no dé fruto de ningún tipo. Imagínese usted una oveja que no dé fruto constantemente, que no se reproduzca constantemente. ¿Qué pensaríamos nosotros que es? Dígalo a ver. ¿Qué pensaríamos nosotros? Que si una oveja que no da fruto constantemente, que no se reproduce constantemente, que no madura constantemente, que no crece espiritualmente, que no madura espiritualmente, ¿qué creeríamos nosotros que es? Una cabra. Esa vaina, sí, diga cabra. O sea, si no ha madurado es una cabra. Si no da fruto es una cabra. Si no se ha reproducido hasta el día de hoy es una cabra. Ay, pastor, yo tenía que dar fruto. La oveja desde los 6 meses al año ya da cría y sigue reproduciendo durante su vida. No da. Aquí hay algo entonces. Las cabras se meten en problemas. Ojo con esto. Las cabras ¿qué? Se meten en problemas. Ojo aquí con los jóvenes solteros. Ojo aquí con las jóvenes solteras. Ojo aquí con los adultos divorciados. Ojo aquí con los adultos, las personas viudas. Ojo aquí. Ojo con lo que el Señor va a hablar hoy a nuestras vidas. Dentro del orden de Dios, como ya vimos entre la oveja y la cabra, ellas no pueden
reproducirse entre ovejas y cabras. No pueden reproducirse. No pueden reproducir vida entre esos dos animales. ¿Por qué? Ejemplo, cuando Dios llamó a Noé antes del diluvio, ¿qué le dijo el Señor a Noé? Hazte un arca, prepara, mete 2 animales de cada especie. No le dijo mete un burro y un buey y que esos 2 se reproduzcan. No le dijo un oso y un caballo, que esos 2 se reproduzcan. No. El Señor fue muy claro y específico. Escuche esto. Dentro del orden de Dios, las cabras y las ovejas no pueden reproducirse. Dios le dijo a Noé, mete 2 de cada especie. Si eran 2 leones, 2 leona y león. Hembra y macho, le dijo. Caballo y yegua. Oveja y ovejito. Cabra y cabro. Ballena, yo qué sé, pero de 2 animales de cada especie. Pero usted nunca vio al Señor diciéndole, mete 2, como hoy en día se ha visto, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque las ovejas tienen 54 cromosomas. Las cabras tienen 60 cromosomas. Y si el hombre le da por sacar cría entre la cabra y la oveja, entre el cabrito y la oveja, la cría va a salir de 57 cromosomas. Entonces, dentro de los parámetros, dentro del orden de Dios, estos 2 animales no pueden reproducirse por sí, porque no está establecido dentro de Dios. Como decir hoy en día, el hogar dentro de Dios, la familia establecida por Dios, fue hombre y mujer, no mujer y mujer, hombre y hombre. Y la cabra y la oveja no pueden reproducirse. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo cronosoma. Tienen 54 y 60 cromosomas. Yo pregunto, ojo con esto aquí. Para que el hijo sea de mamá y papá, ¿qué tiene que tener? El mismo ADN de los padres, ¿sí o no? Y si no es el hijo del papá, entonces no es el hijo del papá. Aunque le quiera dar el apellido, pero no lo es. Y así mismo pasa con las cabras. No pueden reproducirse, aunque el hombre ha querido cruzar esas cabritas que nacen, o esas ovejitas que nacen con 57 cromosomas. Y las crías no llegan a la pubertad. Antes de la pubertad mueren, porque no tienen el mismo ADN. Cuando un niño, un padre tiene un hijo en una clínica y necesitan hacerle una transfusión de sangre, ¿a quién llaman primero? Al padre, porque tiene el mismo ADN. A él no le pueden poner una sangre que no sea compatible con la de él. Todo tiene que ser compatible con lo de él. Entonces, dentro del orden de Dios, ¿se acuerdan los jóvenes adultos, las jovencitas jóvenes, los adultos divorciados, los adultos viudos? El Señor vamos a hablar ahí. Miremos esto aquí en el proceso y en el carácter de la oveja y la cabra. El proceso de gestación en la cabra y en la oveja es igual. Las cabras y las ovejas pueden quedar preñadas al mismo tiempo de cada especie, según su especie, ¿no? No estoy hablando, póngase, céntrese acá. Pueden quedar hoy preñadas del mismo, la una del ovejo, la otra del cabro. A los 150 días
dan cría, pueden dar cría al mismo día, pero hay una diferencia entre el cabro y el ovejo, que el cordero madura más rápido que el cabrito. El ovejo madura más. ¿Y usted no se ha dado cuenta en eso? ¿Cuánta gente ha llegado usted con usted? Hay ovejas que llegan y reciben al Señor. Hay unos que maduran más que los otros. Los cabros no maduraron. Pasaron años y nunca cogieron madurez espiritual. Nunca entendieron el propósito de Dios. Los ovejos sí. Los corderos sí maduran antes que los cabros. Son más fuertes. El carácter del ovejo es maduro. Tiene templanza, tiene dominio propio. Eso es lo que tiene. Hay algo que me impacta. Estas dos especies son rumiantes. ¿Usted ha visto? ¿Usted ha visto una oveja y un cabro, una cabra rumiando? Y usted los ve rumiando. Siempre los ve rumiando. Resulta que la oveja está rumiando lo que a ella le gusta. Es feliz. La cabra rumea y usted la ve rumiando lo que a ella le gusta. Ella es feliz comiendo y rumiando lo que a ella le gusta. La oveja aprende a discernir lo que ella come. Las ovejas son selectivas de lo que comen. Las ovejas no comen todo lo que les ponen. Las ovejas les gusta mucho el pasto biche. Les gusta mucho las ramas tiernas. Les gusta mucho hay algún plato especial para ellas, es el trébol. Les fascina a las ovejas comer trébol. Ellas no toman agua en cualquier lugar. Ellos si van a una quebrada o acerca a un río, ellos donde está la corriente muy fuerte, no se meten. Ellas toman agua donde el agua sea como clara, que ellas puedan verse el rostro ahí reflejado. En aguas mansas. La cabra no. La cabra come lo que le boten. La cabra se para en sus dos patas traseras y empieza a jalar ramas. Empieza a comer troncos. Empieza a comer maleza. Las cabras no son selectivas en lo que comen. Y eso mismo pasa dentro de las iglesias. Hay gente que se amontona en esos lugares y no son selectivos de lo que les están hablando. No son selectivos de lo que les están predicando conforme a la palabra, sino que tragan como cabras lo que les venga, lo que les boten. Las ovejas no. Las ovejas son selectivas y saben elegir su alimento. Las cabras no. Las cabras comen hasta basura. Y usted las ve rumiando. Las ve rumiando igual, pero cada una saborea su alimento. La verdadera oveja es feliz comiendo el alimento espiritual que Dios le da a través de la palabra. Las cabras no leen la Biblia. Las cabras no les gusta leer, porque ese no es el alimento de ellas. A las cabras les fascina mucho chatear, whatsappear. A eso les fascina muchísimo a las cabras, porque ese es el alimento de ellas. Otras cabras se las pasan haciendo TikTok. Las ovejas no. Las ovejas son selectivas y saben que si ellas comen algo que no es agrado a su espíritu, se enferman. Son selectivas. Amén. Mírame acá esto importantísimo. Estas dos especies, aunque tengan similitudes aparentes, escucha esto, mírame. Estas dos especies, aunque tengan similitudes aparentes, el código genético no es el que está dentro de ellas en esa especie,
impide a reproducirse entre ellas. O sea, a esto. La Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios aborrece el mundo. Todo aquel que es nacido de Dios aborrece el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque el ADN que está dentro de nosotros, la genética que está dentro de nuestras vidas, no nos permite, porque llevamos el ADN de Dios dentro de nosotros. La oveja es muy selectiva con su alimento. Y a pesar de que sabe, Pablo les dijo a los corintios, Pablo vio el problema que había en los corintios porque ellos empezaron a mezclarse los unos con los otros. Y Pablo les dice, no, vengan a ver cabritas para acá. Ustedes son ovejas, háganse acá. Ustedes tienen que aprender a discernir qué hay allá. Entonces resulta que ellos empezaron a ser no selectivos con lo que se les había enseñado. Por eso yo les digo esto aquí. Si una persona no se somete a Dios, a la palabra, nunca se someterá a una autoridad espiritual. Jamás. Porque son cabras independientes. Entonces Pablo le dice, vengan acá. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Le dice. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Les dice, ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Le dice, ninguna. Vamos a 2 de Corintios, por favor. ¿Se acuerda que les hablé de los jóvenes solteros, jovencitas solteras, hombres divorciados, hombres viudos? Ahí nos va a hablar el Señor. 2 de Corintios, capítulo 6. Mire aquí esto. Mire el problema que había en los corintios. Pablo les dice, ¿cómo ustedes pueden hacer eso? ¿Cómo? Mire lo que dice Corintios, 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 al 18. Pero leámoslo. Recuerde que a las cabras no les gusta la palabra. Dice, somos templo del Dios viviente. O sea, tenemos el ADN de ¿quién? De Dios. Tenemos el ADN de Cristo. O sea, el ADN que llevo dentro de mí no me permite contaminarme con el pecado. El Espíritu de Dios que está dentro de mí me anhela celosamente y no permite que yo me contamine con el pecado. Que yo tengo que aprender a ser selectivo con lo que yo me alimento. Mire lo que dice ahí. No os unáis en yugo desigual, dice. ¿Con quién? Con los incrédulos. Y dice ahí Pablo, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ninguna. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Ninguna. ¿Y qué acuerdo hay entre ojo con esto, el verso 16, memorízalo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, dice, como Dios lo dijo. ¿Usted es el templo de qué? Entonces no puede reproducirse en yugo desigual. No puede la cabra y la oveja. No puede el siervo de Dios y la impía, el impío. ¿Y qué más dice el 17? Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. O sea, no te contamines. Y yo recibiré, dice.
y seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Pablo les está advirtiendo ahí porque vio que las ovejas ya comían lo mismo que las cabras. Pablo ya vio que las ovejas se paraban en las dos patas y arrancaban chamisas, palos. Empezaron a mordisquear troncos. Y Pablo dijo: oiga, ¿esa es una oveja o es una cabra? ¿O qué es que están viendo mis ojos? Y Pablo empezó a llamarles. Y les explica, les dice: ¿se les olvidó al Cristo que les predicamos? Un Cristo que es luz y no tinieblas. Un Cristo que está en contra de la idolatría y no con los ídolos. Y Pablo empieza a exhortar a la iglesia de Corintios. Hermano, y hoy en día esto del yugo desigual se ha vuelto común dentro de las iglesias. Jóvenes solteros, jovencitas solteras, personas divorciadas, viudos, separados, uniéndose en yugo desigual. Y hay de que el pastor les diga algo. Y lo más tremendo es que dicen que las cabras son mejores que las ovejas. Eso se oye. Cabras compartiendo las ovejas con las cabras. ¿Y sabe cuál es lo tremendo? Que esto se ha vuelto común dentro de las iglesias. Y el cuerpo de Cristo es el que más mal ejemplo da que los mismos impíos. Es el mismo creyente que dicen: yo soy cristiano y hace lo mismo que el mundo hace. El joven soltero se enamora de la jovencita cabra del mundo, de la que le gusta andar brincando en las dos patas. Y la jovencita soltera se enamora del cabrito brincón del mundo. Y resulta que el cabro llega a la iglesia y se viste de oveja y ve la ovejita y le hace. Se hace al otro lado y ve la otra ovejita y le hace. Pero cuando una persona es madura, una oveja es madura, sabe discernir qué alimento va a comer. Entonces resulta que la oveja está ahí, al lado con la mamá. Y la mamá le dice: ojo con eso porque yo no siento paz. Ese no tiene nada de oveja. ¿No lo ve que está pelado? Las cabras no tienen lana. Ay, pero mamá, tranquila, que poco a poco va llegando, él va dando fruto. Y resulta que el cabrito se va vistiendo como de ovejito ahí. Y le va echando el ojo. Y la invita a salir. Le dice: ay, salgamos. Le dice: ay, no, porque es que la Biblia dice: no te unas en yugo desigual. No, salgamos y vamos a compartir. Y resulta que la ovejita sale. Y llegan allá a la tienda donde van a tomar algo a la cafetería. Y la oveja, como es oveja todavía, dice que es templo del Espíritu Santo todavía, tiene el temor de Dios todavía. Entonces va la mesera o el mesero y lo atiende. Y le dice: ¿qué le sirvo? Dice: a mí deme pastos biches. Todavía pide trébol la oveja. Todavía pide trébol. Deme pastos, dice, deme pastico. Y van del otro y la cabra dice: no, a mí tráigame ramas. Y está viendo la oveja que la otra cabra es diferente, que se alimenta diferente, comen diferente, pero sigue ahí. Y siguen saliendo. Y un día le dice: ay, ¿por qué no nos vamos para el pasto? Para allá, para el potrero, a pastorear, dicen. Y se van para allá. Y resulta que la cabrita ya no escucha la voz del pastor, ya no está ahí. Cuando se dio cuenta, la cabra y el cabrito y la oveja están en las dos patas paradas arrancando ramas.
comiendo de lo mismo, cuando Dios dice no te unas en yugo desigual. Y hay gente que dice que las cabras son mejores que las ovejas. Y hay jovencitas que dicen que los cabros son mejores que los ovejos. ¿Sí estoy dándome a entender de lo que les estoy diciendo o se lo digo en español? Hay gente que dice que las mujeres impías son mejores que las cristianas. Y hay mujeres que dicen que los hombres impíos son mejores que los que están dentro de la iglesia. Por eso es que yo digo, eso de la unión del yugo desigual se ha vuelto común dentro de las iglesias. Y cuando se dio cuenta, esa cabrita, ese cabrito se la llevó a la ovejita a los pastos y a los 9 meses, entonces la cabra, ¿cuántos cromosomas tiene? 60 cromosomas. Las ovejas, ¿cuántos cromosomas tienen? 54 cromosomas. Y a los 9 meses viene un cabrito con 57 cromosomas. Yugo desigual. Y hoy en día, escúcheme aquí terminando. Dentro de las iglesias se ha vuelto común eso. Uno ve divorciados que se casan con las impías, impías con los impíos, ve jóvenes revueltos con las impías, jovencitas revueltos con los impíos. ¿Sabe por qué? Porque no tienen las 4 cosas que les dije de las ovejas. Uno, que no tienen templanza. Cuando tú tienes templanza, tienes dominio propio. Otro, porque están fuera de la unidad del cuerpo de Cristo. Otra, ¿cuál era? Que no eran dependientes total y absoluto de Dios. Entonces, como no tienen el temor absoluto a Dios, entonces esas cabras hacen lo que les da la gana. Le llevan la contraria no al hombre, sino a Dios. Y resulta que eso le dice la mamá: yo le dije, si ve, ma hija, ese no me traía paz, ese olía a lobo, a puro lobo, le dijo. Pero como usted dijo que de poco a poco le iba saliendo la lana, y el lobo se comió a la ovejita, y ya los dos terminaron haciendo lo mismo, comiendo lo mismo. En otras pocas palabras, antes el siervo de Dios no iba a una discoteca. No iba. Antes el siervo de Dios no iba, no tomaba, no fumaba, no escuchaba música del mundo, no decía groserías. Eso comía la cabra. Pero como se untó con la cabra, ahora ya come lo mismo. Ahora escucha música del mundo, le dedica a la novia, a la cabrita o al cabrito, música romántica del mundo. Porque ya están comiendo las mismas chamisas, ya comen del mismo tronco, ya ruñean el mismo tronco. ¿Se acuerda que les dije que estaban rumiando? La una disfrutaba su pasto, lo que le gustaba, y la cabra su comida, pero ambas rumiaban. Ahora resulta que la cabra y la oveja rumean ambos la misma comida, ya no hacen diferencia. Ya esto es lo que yo quiero aquí terminar. Y esto dice Satanás: el propósito del diablo fue apartarte del propósito de Dios. ¿Y con cuántos los ha logrado? ¿A cuántos ha apartado? ¿A cuántas ha apartado? Eras oveja y ahora eres cabra. Eras cordero y ahora es cabrito. Y brincas por todo lado como cabro. Pregunto, ¿eres oveja o eres cabrito? Es que el cabrito es muy tierno, dicen. Es que el cabrito me bota cariño, dicen. Es que el cabrito me bota amor. Y es que si usted lo viera, pastor, se tira unos poemas ese cabrito, dice. Ese cabrito es muy poético, dicen. Si usted lo escuchara, pastor.
Es que me derrite con sus poemas, dice. ¿Quién le dijo que el diablo se iba a ser como lobo? Sino que se disfraza como oveja, pero por dentro es un lobo. Y por eso yo he dicho esto. Yo tengo que ser selectivo con lo que yo coma, con lo que yo me alimente. Y no hay más selectivo que yo pueda alimentarme que es la bendita palabra de Dios. Si yo estoy acá, como pastos verdes, Jehová me pastoreará por sendas delicadas, dice, me guiará por amor de su nombre. Pero si yo dejo de ser oveja y me vuelvo cabra, hermano, estás en problemas con el Señor. Mi consejo es que te vuelvas más bien al redil y tengas la unidad y hermandad dentro del cuerpo de Cristo, antes de que el enemigo te destruya. Y eso es lo que nosotros no vemos. Yo ya es feliz. Y yo he visto en la calle cantidad de hermanas, hermanos. Digo, esta no iba a tal iglesia. No. Y ya anda con el hermanito, la cabrita ya le gustó. Bueno, son cosas que ya le gustó lo de la ovejita, le gustó lo del cabrito. Hermano, tenemos que aprender a ser selectivos. Y hay gente que también son ovejas, pero también aman las cosas del mundo, como las modas. Les fascina. Dejan de agradar a Dios y se visten como cabras. Esto termino aquí. Míreme acá, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude. Dice la palabra que todo espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Cuando Él venga, no te voy a juzgar yo, ni tú me vas a juzgar a mí. Cuando Él venga, nos juzgará el Santo de Santos y el Rey de Reyes. Y delante de Él no habrá ninguna excusa. No habrá ninguna excusa. Ahí dice que Él, léelo ahí en Mateo, terminando aquí, por favor. Mateo capítulo 25, por favor. Mire lo que dice Mateo capítulo 25, verso 31, y léelo esto, por favor, y guárdalo en tu corazón. Cuando el Hijo del Hombre venga, o sea, cuando Cristo venga en su gloria, todos los santos ángeles con Él, entonces dice, se sentará en su trono de gloria para juzgar. Y serán reunidas delante de Él todas, ahí no dice unos, ahí serán reunidas las cabras y las ovejas. Ahí se arrancará la cizaña y el trigo. Dice, todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como el pastor las ovejas de las cabritos, dice. Y pondrá las ovejas ¿a dónde? A su derecha, y los cabros o las cabras ¿a dónde? A la izquierda. ¿Te das cuenta que no van? Se pueden estar, mírame aquí esto. Pueden estar comiendo pastos, pueden estar brincando en el mismo potrero, pero si no son selectivas, el día del juicio, dice que pondrá las cabras ¿a dónde? A la izquierda. A las cabras a la izquierda. ¿Y las ovejas ¿a dónde? A la derecha. O sea, Dios hará diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo común y no lo común, entre lo limpio y lo sucio. Él hará diferencia en esos últimos días. Entonces, mi amado y mi amada, que Dios te guarde y Dios te ayude, a todos nos ayude. Si hasta el día de hoy usted ha tenido cromosomas, 60 cromosomas, le aconsejo que busque los 54 de las ovejas más bien.
Si tiene los 60 cromosomas de la cabra, pídale a Dios que le haga ser un verdadero cordero para que crezca. Porque las cabras brincan de un lado para otro y jamás se sujetan al pastor de pastores. Cierra tus ojos, por favor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus ojos. Dios te bendiga.